Shabbat Shalom. Bueno, en la clase anterior estábamos analizando esta primera descripción o esta presentación. Después de hacer todo el contexto histórico, habíamos estado ya analizando desde el versículo 4 al 6. Prácticamente allí nos quedamos detenidos, ¿cierto? Donde habíamos empezado a analizar cuál era el contexto de esas 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Esa es una de las primeras preguntas que empezamos a responder. Y habíamos visto, y lo voy a repetir aquí, que efectivamente cuando se compara, se hace una lectura comparativa de toda la literatura apocalíptica, podemos apreciar este tipo de fenómenos, en el que una cifra gigantesca como el 70 se puede reducir a 7 o viceversa. Lo de 7 puede corresponder luego a 70 también. Y esto tiene mucha relación porque efectivamente, y ya lo hemos dicho aquí muchísimo, en el pensamiento judío, con base en Génesis 10, siempre se ha hablado de todo el mundo en términos de las 70 naciones, ¿ok? De las 70 naciones del mundo. Y esto se repite mucho, por ejemplo, que Dios dio la Torá en el monte Sinaí en 70 lenguas, conforme a las 70 naciones del mundo, que en la fiesta de Sukkot se hacían 70 sacrificios conforme a las 70 naciones del mundo, que cuando Moisés escogió a los jueces, que fueron 70, los escogió conforme a los 70 nombres de Dios, ¿cierto? Que son 70 atributos que no tienen nada que ver con Kabbalah, ojo, que la Kabbalah son 72. Pero acá, bíblicamente, el judaísmo computó 70 atributos principales que Dios determinó. Y esos atributos no son sino nombres. Poderoso, Salvador, Redentor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Todos esos son nombres, ¿ok? Todos esos son nombres que cuentan como atributos. Lo que hace la Kabbalah con sus famosos 72 nombres es otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces vemos 70, 7, 70. En este caso, la literatura apocalíptica, repito, había mencionado 70 mensajeros. ¿Se acuerda que lo mencionamos en la clase anterior? Para cuidar a Israel. Y luego vemos acá que se dirige a 7 mensajeros en Apocalipsis que bien fácilmente pueden ser las 70 naciones, como en un lenguaje universal. ¿Sí está claro? Entonces, lo mismo vamos a ver también en Ezequiel. Esta pasa de años a días, de días a años, o de semanas también a días, de días a semanas. Es una especie de elongación que se hace allí para repetir un concepto. Lo otro que hay que tener en cuenta también, es que es un poco aparte de esto, es la estructura, lo que se llama el quiasmo. Anoten ese concepto y vamos a tenerlo presente. El quiasmo, la estructura quiásmica, van a escucharla de pronto en algún lado. Es correcto. Entonces, ¿qué es un quiasma? Viene de la palabra griega chi. Viene de la palabra chi, deberíamos decir chiasmo, pero el castellano es así, ¿no? ¿Qué es una estructura quiásmica? Aquella en la que se observa una estructura de la siguiente manera, en la que el término 1A termina siendo aquí, digamos, un 1B. El 2A se repite en 2B. El 3A se repite en 3B. El 4A se repite en 4B. Entonces, en el centro nos va a quedar el objetivo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que se dijo antes y lo que se dijo después? ¿Me explico? Esto es lo que se llama estructura quiásmica. Y en el Apocalipsis se puede advertir muchísimo eso en todo el libro. Podemos ver que, por ejemplo, la terminación del libro en el capítulo 22 básicamente es la repetición de lo que ve en el primer capítulo, ¿ya? En cuanto a la descripción y exaltación del Mesías. Yo soy el linaje y la raíz de David, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, yo soy el esposo, el espíritu, la iglesia. Son conceptos que están aquí en el capítulo 1, pero que luego se repiten con otras palabras, pero es lo mismo al final. Entonces pudiéramos ir estableciendo, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 22. Capítulo 2 quizás se compadezca con el que viene por allá al final y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es otro aspecto del libro allí. Pero paralelismos. Es como una especie de paralelismo, pero a gran escala, muy distantes. ¿Ya? Porque el paralelismo normalmente, lo hemos dicho acá, vamos a recordarlo, el paralelismo hay de dos tipos, sintético y antitético. El sintético es cuando la idea A se reafirma en la idea B. ¿Me explico? Son iguales.
Y el antitético es cuando A se opone al B o el B al A, ¿ya? Mutuamente. Entonces ya no es igual, es lo contrario. Eso se llama paralelismos. Pero en el caso del quiasmo son paralelismos muy distantes, en una gran proporción de texto. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bien. Ahora, habíamos dicho entonces aquí en cuanto a las iglesias en el versículo 4, Johanán a las 7 congregaciones. Ya hablamos también de la palabra iglesia, Kehilá, sinagoga, todo eso lo vimos también, ¿verdad? A que quede allí fresco. Que están en Asia. Asia, ya habíamos dicho que históricamente era la península de Turquía, de Anatolia, concretamente la sección que tiene que ver con la costa. Ok, vamos a ubicarnos aquí en el mapa, más o menos un bosquejo del mapa de Turquía, ¿cierto? Entonces, Asia básicamente correspondía a esta sección de acá. La isla de Patmos estaba aquí, la isla de Kos, ¿se acuerdan que la mencionamos? Estaba acá. Y estaban dispersas en esta costa, no es que todas fueran costeras, pero estaban allí cerca, a la vista desde la isla, estas 7 ciudades que aquí se mencionan, ¿ok? Entonces, vaya, algunas interpretaciones han tratado de decir que estas 7 iglesias son etapas, ¿verdad? O eras, ¿cierto? Pero este postulado tiene la dificultad de que no se sabría con exactitud cuándo empezó y cuándo terminó cada era. Entonces quedaría bastante subjetivo establecer, no, que aquí fue o acá no fue, ¿cierto? Eso es difícil. Otros han tratado de decir que no, que sí, que eso era históricamente nada más para ellos allá, literalmente allí y punto, que era una crisis que había en esa época y hasta ahí. Pero resulta que hay que analizar el mensaje, como vamos a tratar de llegar a hacerlo hoy, aunque vamos a seguir con una presentación del Mesías, porque si se acuerdan, la clase anterior terminamos concluyendo, desde la primera y la segunda hemos concluido lo mismo, Yehoshua es Dios. ¿Ok? Hablamos del arjé, hablamos de muchas cosas que ya habíamos visto en el Evangelio de Marcos. Entonces aquí dice, ¿verdad? Habíamos descrito estos atributos que dice, Johanán a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracia sea a vosotros y paz de él que es, el que era y el que ha de venir. Y con eso habíamos terminado la clase, ¿verdad? Sí. Es decir, de los 7 rujots o poderes que están delante de su trono. Es decir, de parte de Yehoshua, todo termina allí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es? Entonces habíamos visto estos 7 atributos. ¿Y cómo encadenó todo? Porque los primeros 4 tienen que ver con quién es Él, los otros 2 con qué es lo que hizo y el último qué es lo que va a hacer de nosotros. Por eso dice el que es, el que fue o era y el que ha de venir. ¿Sí ve? Estamos claros allí, ¿verdad? Entonces ahora viene, mire cómo arranca el verso 7. ¿Con qué nada más y nada menos arranca? Citando al profeta Daniel. ¿De acuerdo? Vamos a buscar, y esto nos introduce al tema del Hijo del Hombre, que es una cuestión impresionante. ¿De acuerdo? Vamos a ver en Daniel capítulo 7, que efectivamente es la cita que está allí puesta como referencia. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Nada más. ¿Y por qué crees que el libro arranca con eso? ¿Ya? ¿Por qué crees que arranca con eso? ¿Daniel qué? Daniel 7:13. Mira, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Ok, esa es una expresión que está en arameo, en Daniel, ni siquiera está en hebreo. Ok, en arameo dice Im ananei shmaya atei hevei. Significa con las nubes del cielo viniendo era. ¿Qué significa la expresión Im ananei, con las nubes, o con las nubes del cielo, si lo quieren poner completo? Eso es un modismo. Siempre se entendió como un modismo. ¿Qué significa el modismo? Venir repentina o rápidamente. Venir repentina o rápida o fugazmente. O rápida o fugazmente. Fíjense ustedes,
Pero la mayoría de nosotros seguramente se ha pintado a Jesús viniendo efectivamente con unas nubes del cielo. ¿Ya? Encima de una nube. Y muchos cuando creen en el rapto y todo esto se han imaginado que Jesús viene montado en una nube al mejor estilo Goku, que aquí lo hemos dicho, este personaje de Dragon Ball Z, ¿verdad? Que viaja en una nubecita así. Pues no, para el pensamiento judío las nubes, y es así, en la realidad es así, las nubes viajan muy rápido. Lo que pasa es que nosotros de aquí las vemos despacio, es como un avión. El avión lo vemos que va allí como en cámara lenta, pero allá arriba va a 900 kilómetros por hora. ¿Me explico? Entonces es muy impresionante la percepción que tuvieron estos antiguos de que efectivamente las nubes viajaban rápido. Entonces, he aquí viniendo con las nubes del cielo, significa que viene rapidísimo. ¿Ok? Rapidísimo. Entonces, como hace poco lo debatía por internet y el sujeto se ha quedado callado, en el Talmud había una discusión, en Sanedrín 97, ves la página si mal no recuerdo, había una discusión de los rabinos acerca de cómo se llamaría el Mesías. ¿Cuál es su nombre? Entonces empezaban a barajar términos, ¿no? Unos decían, no, se llama Menahem, el otro se llama Ginón, el otro se llama, es más bien Hidra de Beir Rabi, que aquí lo vimos, el leproso del Sanedrín, ¿se acuerda? El leproso de la casa del rabino. Y otros decían, no, su nombre es, digamos, el rey Mashiach, etcétera. Se inventaban cualquier otra cosa. Entonces, dentro de esa discusión acerca del nombre del Mesías, salía uno y preguntó, pero espérate un momento, está interesante la discusión, pero aquí hay algo que solucionar. ¿Por qué en Zacarías capítulo 9 dice que él viene como montado en un pollino hijo de asna? ¿Y por qué en Daniel dice que viene con las nubes del cielo? Eso es contradictorio, porque montado en un pollino significa que viene despacio, muy despacio. Pero si viene con las nubes del cielo significa que viene muy rápido. ¿Cómo entender eso? Y ha venido y ha sabido Rabbi Yehoshua ben Levi y le ha respondido, sencillo. Ya, por eso es que aquí digo sencillo, me he acostumbrado. Y le dice, si viene montado en un pollino hijo de asna, lo que significa es que todo Israel es pecador. Y si viene montado en las nubes del cielo, con las nubes del cielo, significa que ya todo Israel ha sido hecho justo. ¿Ya? Imagínense ustedes. Así que el problema que no pudieron saber los rabinos allí era entender que ambas venidas iban a darse. Él los puso como una disyuntiva, o viene en pollino o viene con las nubes. Pero no era así. Viene en pollino y vienen las nubes. No era una disyuntiva. Y eso concuerda con lo que vimos en la clase primera de Apocalipsis, que la misma literatura apocalíptica había predicho inclusive que Mashiach vendría primero como un rey y luego como un sacerdote. Pero eso no salió ahí de Qumran, eso se quedó ahí entre los esenios nada más. Pero ellos también, repito, contemplaban que ese rey moría y luego vendría el sacerdote. Fíjense ustedes. Pero no contemplaban que era el mismo personaje. Y eso luego se permeó quizás, y es lo que construyó y que muchos mesiánicos han creído y han empezado a aceptar que no está bien, es esta teoría de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Entonces, según esa teología rabínica tardía, para calmar los ánimos de muchos judíos de pronto críticos, un poco lógicos, les dijeron los rabinos, Mashiach ben Yosef es Mashiach de los gentiles y ese murió. Y ya murió. Ese es el de ellos. Y nosotros, los judíos, tenemos el nuestro propio aparte, que es Mashiach ben David. Y ese viene del cielo. ¿Ya? Y ahí volvemos al tema que yo he citado acá. Como le preguntaba una vez a esta judía, ¿no? Una profesora judía, su papá rabino, su abuelo rabino en Hebrón, todo. Y ella misma decía, pero es que Mashiach, ¿y usted dónde espera que venga Mashiach? Del cielo. ¿Y de quién es hijo? De David. Dígame en qué momento subió David al cielo y lo parió allá. ¿Se acuerdan que lo he dicho acá? Ya se quedó así
En sus 80 años como que no había preguntado eso. ¿Verdad? Si es hijo de David y viene del cielo, solo hay dos opciones. Que David haya subido al cielo y lo haya parido allá, o que haya nacido aquí y el Mesías haya subido al cielo, siendo hijo de David, y de allá venga. Entonces ella, pero me gustó porque su lógica, obviamente, ¿no? Ahí está la tumba del rey David en Jerusalén. Ella sabía que David no había subido al cielo, ¿cierto? En su lógica ha dicho, no, tuvo que haber nacido o tiene que nacer acá y luego subir. ¿Y cómo subió o cómo va a subir? No sé. Pero su lógica le permitió establecer, ¿verdad?, que tenía que haber subido. ¿Cómo subió? Es la pregunta. Y luego viene Mashiach y coge a los escribas y le dice, bueno, ¿ustedes cuál es el tema de insistir que Mashiach tiene que ser hijo de David biológico y todo? Si David lo llamó mi Señor. Antes de que existiese David ya existía el Mesías. Ustedes no se han caído en cuenta en eso. Lo dejó callado. ¿Me explico? Bueno, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómo va a ser hijo si David lo llamó mi Señor? Ya. Lógico. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? Efectivamente que la palabra hijo, en hebreo, ben, significa ¿qué? Heredero. Poseedor de los derechos de herencia. Y yo siempre pongo el caso, cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vas a tener un heredero, ¿en quién pensó Abraham enseguida? En Eliezer, el damasceno, ¿verdad? Y dijo, ¿será que me va a heredar este Eliezer? ¿Cierto? Lo vio factible. Entonces, además, ya lo comentamos en su momento en Marcos también, esto es como un breve repaso de temas. Vimos como el rey Conillahu, o Jehoiakim, que fue el último descendiente del rey David, ya después de Salomón, el último, el que estuvo allí en la cautividad en Babilonia, a él en Jeremías 22, 30 al 32, léanlo, se le dio una sentencia, ¿no? ¿Cierto? Dijo, ninguna de la descendencia de este hombre se va a sentar más en el trono de David. No, Jeremías 22, 32. 22 del 30 al 32. Léanlo. Hay que recordar esa cita. Así dice Hashem, escribir que este hombre será privado de descendencia, hombre que no prosperará en todos los días de su vida, porque ninguno de sus simientes prosperará para sentarse sobre el trono de David y gobernar sobre Judá. Correcto, y así fue. Efectivamente, nunca más volvió a haber reino en Israel. Nunca. Siempre quedó como una provincia. Este fue el último. Se fue el último. El último rey. El último rey de Israel fue él. Conillahu, que se llama Jehoiakim o Jehonyahu. Es el mismo nombre para que no se pierdan. Conillahu en hebreo. Yo creo que eso lo habíamos visto. Ya, Jehoiakim, claro, es que es un repaso de lo que estamos dando precisamente para que enlacemos todo lo que hemos aprendido. Es el que traduce en Conías. Esto lo ponen como Conías. Este lo ponen como Joaquín. Sí. Joaquín. Y este lo ponen como Jeconías. Y es el mismo. Es el mismo nombre. ¿Ya? Jeconías. Lo que pasa es que en hebreo existe algo que yo he denominado técnicamente como una palindromía, ¿se acuerdan? El palíndromo es que tú puedes leer la palabra al revés, pero la diferencia es que aquí en hebreo el palíndromo no cambia el significado. Por ejemplo, Jeho, que es el nombre de Dios, aquí sale Yahu al final. ¿Sí se dan cuenta? Jeho al principio, Yahu al final. ¿Ok? Entonces el verbo Yahin sale conjugado acá como Yehón. ¿Ya? Entonces hay como un intercambio de orden en la composición del nombre. O sea que el nombre se puede componer en dos y tres formas. Es correcto, así es. Pero dice lo mismo. Eso pasa en hebreo. Por ejemplo, el papá de Betsabé se llamaba, en una parte se llama Eliam y en otra parte se llama Amiel. Es lo mismo. ¿Ya? Eliam y en otro lado Amiel. Cualquiera que no sepa eso cree que es una contradicción o que son dos nombres. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Son personajes. O que son personajes distintos y es lo mismo. ¿Ya? Eso pasa. Entonces es muy común. Por ejemplo, Jonathan, el hijo de David, se llamó también Netanyahu, porque es lo mismo al revés. ¿Ya? Es lo mismo. Jonathan es lo mismo que Netanyahu.
¿ya? Y así sucesivamente. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, Jehoiakim es lo mismo que Jehonyahu, y la forma corta con Yah o con Yahu. Ok, ya esta es la forma abreviada, pero es el mismo personaje. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, siendo este el último rey de Israel, más nunca de él se volvió a sentar en el trono de David. ¿Cierto? Lo que vino después fue una especie de liderazgo que trajo Zorobabel, Salatiel, todos estos que vinieron de Babilonia, pero nunca hubo rey en Israel. No volvió a haber reino de Yehudá más nunca. Y sin contar con que el trono de David equivale a reinar sobre las 12 tribus de Israel. O sea que eso tampoco se volvió a cumplir. Tendría que entonces el que viniera a reinar, tenía que venir a reinar sobre las 12 tribus, y que de hecho es el mensaje que contempla el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Y eso es una de las respuestas que vamos a ir formulando para responderle a los judíos por qué el Mashiach vino y el mundo sigue igual. ¿Ya? Porque es que hay que recoger a las 12 tribus de Israel. ¿Me explico? Hace poco leíamos el comentario de alguien que pues hizo como un esmero allí dentro de sus limitaciones y trató de decir que el pueblo judío era ya las 12 tribus, así. ¿Ya? Fíjense ustedes que cada quien trata de buscar, pero eso es algo que... O sea, como si se hubiera quedado, licuado. Representada en esa sola tribu. Hermano, disculpe, recuérdame en qué fecha estuvo con Yahu. Con Yahu es de los últimos reyes, es decir, estamos hablando... Antes de la destrucción del templo. Sí, en el 586. Es que el 586 cuando viene Nabucodonosor es el último que se llevan. Entonces, fíjense ustedes, el versículo 7, en la estructura del libro, después que ha hecho la presentación, quién es el autor, quién es el dueño de la revelación, a quién va el mensaje, vuelve y rebobina, empieza otra vez diciendo, si ya en el primer versículo habíamos dicho que la revelación es de Yehoshua, ¿verdad? Y después de todo ese paréntesis, ahora viene y retoma en el verso 7, otra vez el tema. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Yehoshua? Ese aquel de quien dijo el profeta Daniel, he aquí viene con las nubes del cielo y todo ojo lo verá. ¿Ok? Fíjense, ya te empieza a decir. Es decir, que esta revelación de Mashiach está asociada con aquella venida que todo el mundo en Israel asociaba a un Israel todo justificado. ¿Me explico? Eso es lo que está empezando a decir. Si empieza citando eso, es porque te está queriendo decir, ojo, que esta revelación tiene que ver con la postrera venida, la que es con las nubes del cielo, la que está ligada a un Israel todo justificado. O sea que aquí podríamos decir que los que los traspasaron podíamos relacionarse con el que era. Claro. Y no con el que... Es correcto, obvio, así es. Son dos eventos distintos, por eso antepone primero lo que viene, por eso dice el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Y luego invierte el orden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice aquí? Y todo ojo lo verá, ¿y qué? Los que le traspasaron. Sí, siga. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén, dice amén. Ahí no dice así sea, dice amén. Sí, amén. ¿Ok? Sí, amén. ¿Ok? Porque hemos dicho que amén significa verdad es esta palabra. Verdadero es. Verdad es. Entonces, hace poco también alguien quería venir a trastocar el significado del verbo atravesar o traspasar. Porque trataba de decir, no, que eso es otra cosa. No, señor, eso está citado también en Zacarías 12:10. Vamos a leerlo. ¿Ya? Y es una profecía mesiánica en la que Hashem está hablando, ¿verdad? Y Hashem, que para nosotros ya desde hace rato sabemos que es corpóreo, expresado en Mashiach, dijo esas palabras tan intrigantes que dice el profeta Zacarías 12:10. ¿Qué dice? 12. Sí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjense ustedes, ¿verdad? Y mirarán a mí, y está hablando ¿quién? Adonai, al que traspasaron, ¿ya? Pero, claro, y se puede leer en futuro también, al que traspasarán, ¿ya? La duda es por qué en ese texto se habla de dos maneras. La literatura no es no, el castellano, no es el castellano el que lo pone así. Pero en hebreo, ¿cómo dice? En hebreo se puede leer perfectamente de ambas maneras, porque sabemos aquí que un verbo en pasado con acento se lee en futuro. ¿Me explico? ¿Ya? Eso es el sabor idiomático. Aquí lo hemos dicho. Cuando el Shema dice, y amarás al Señor tu Dios, si tú lo lees así, plano, está en pasado. Y amaste al Señor tu Dios. ¿Cuál es la diferencia? El acento. Behavta en vez de ahavta. ¿Ok? Entonces aquí en el texto hebreo dice, tú, todo está en pasado. Ojo, es que es la trampa del traductor. Eso es lo que indigna. Porque el texto en hebreo, si me permiten lo busco acá y ustedes lo pueden verificar en sus aparatos, en su dispositivo. Les voy a escribir el texto en hebreo y todo está en pasado. Pero el traductor castellano es el que a discreción juzga de que uno va en futuro y otro en pasado. Entonces ahí la dificultad. ¿Me explico? Ya ahí sí ni modo. Vamos a ver, por ejemplo, el texto de Zacarías en hebreo. Por eso es que aquí toda discusión se resuelve yendo al texto original. Porque del otro nada que ver. Nos va a enredar el texto y nos va a meter en una prisión allí sin salida. Por ejemplo, en el 12:10 dice así. Les voy a escribir el texto aquí en hebreo. Dice, Vehibitu Elai, Vehibitu, o sea, si yo leo esto así, esto es pasado, es un pasado jifil, Vehibitu Elai. ¿Por qué el traductor entonces pone eso en futuro? Debería haber puesto todo en pasado. Y miraron a mí, ¿verdad? Y miraron a mí. Vehibitu Elai, ¿cierto? Et asher dakaru, et asher dakaru. Lo voy a dejar hasta aquí. Todo esto, este verbo está en pasado y este está en pasado. ¿Por qué el traductor castellano pone esto en futuro y esto en pasado? No entiendo. No entiendo. No tiene lógica. Eso es ilógico. Si esto lo pone en futuro, entonces ponga esto en futuro también. Entonces, ¿qué le pasa al traductor castellano? ¿Me explico? Confunde. ¿Ya? ¿Ya me explico? Sí. Si fuese que esto estuviera en futuro, diría yabitu, tal vez. Sería una cosa ya mía que estoy poniendo en futuro algo que está... No, pero todo el texto está en pasado o todo el texto está en futuro. ¿Ok? Entonces, por acento, si yo lo leo en pasado, diría vehibitu, tilde en la i, en la segunda i, hibitu. Pero si lo leo en futuro es vehibitu, tilde en la u, lo que hemos hablado sobre los acentos. Voy a escribirlo acá para que les quede gráfico. La frase o el verso se pronuncia así: vehibitu elai et asher dakaru. ¿Ok? Si yo pongo la tilde en la i, hibitu, eso es pasado. Pero si yo pongo la tilde en la u, es futuro. ¿Está claro? Eso es norma de gramática hebrea básica. Y si yo pongo aquí dakaru, es pasado. Y si yo pongo dakaru, futuro. ¿Ok? Entonces el traductor castellano se embolata, no es coherente y hace que una cosa quede en futuro y la otra en pasado. Suena extraño. Debería decir todo el texto entonces en conclusión: y mirarán a mí al que traspasarán. ¿Cierto? Claro. ¿Dakaru de qué? Dakaru, traspasar. Ah, ese es el traspasar. Sí. Hibitu es mirar. Notarán. Hibitu, el verbo hibit, que es mirar, notar algo con los ojos. ¿Ya? Hibitu elai, et asher dakaru. ¿Ok? Futuro todo. Entonces está marcándonos esto que está diciendo Apocalipsis, algo interesante, porque está ligando, ¿verdad?, el ver
con el acto futuro ligado al venir con las nubes del cielo, mientras que nos está permitiendo entender que este traspaso ocurrió antes de eso. ¿Está claro? En una frase se combinan dos eventos. Claro, dos eventos totalmente diferentes. ¿Está claro eso? Entonces fíjate tú, venir con las nubes del cielo está ligado al verlo. Al que traspasarán, pero ya eso ocurrió. ¿Ok? Es decir, que antes de verlo tenían que haberlo traspasado. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Antes de verlo, antes tenían que haberlo traspasado. Ok, entonces ya nos estamos dando cuenta que el libro de Apocalipsis, de Daniel y de Zacarías van a estar altamente citados aquí, lo mismo que el libro de Ezequiel. Y por eso les recomiendo que lean mucho esos libros, sobre todo los primeros capítulos, porque nos van a ubicar mucho, ¿no? Ya, nos van a ubicar muchísimo. Bien, vamos a seguir entonces. Ok, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta aquí sobre esto? No, me quedó un poquito. ¿Está claro, no? Ok. No me quedó claro con lo de Apocalipsis. Ah, ok, bueno, vamos a repetirlo. Dice, he aquí viene con las nubes del cielo, o es viniente, porque en arameo está en participio. He aquí es viniente con las nubes del cielo, y todo ojo lo verá, ¿cierto? Dice, y también los que los traspasarán, está citando a Zacarías, pero tú te tienes que ubicar en la historia que Zacarías escribe antes de venir el Mesías, y aquí de Apocalipsis está escrito después de venido el Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando empieza citando Daniel, es el evento del futuro, porque obviamente no ha venido. Israel apenas está siendo justificado. Israel apenas está siendo recogido. ¿Me explico? O sea, que no podemos confundirnos que son un mismo evento No. de su venida. No. Sí, ya había habido y siempre se ha objetado o se ha criticado que los que los traspasaron, ¿cómo lo van a ver? Claro. Ya, si ya murieron en su segunda venida. Claro. Entonces tenemos que distinguir que son dos eventos. Si está citando a Zacarías, es con respecto a los que lo vieron En su momento traspasado. Y que, ojo, en el día de la resurrección, cuando Mashiach venga, que todo Israel esté justificado, aún los que lo traspasaron lo van a ver. Pues lógico, porque va Resurrección. ¿Me explico? Claro, y tiene que ver todo. Por eso le digo, porque cuando hablamos de la venida en las nubes, con las nubes del cielo, el énfasis de ese texto, como ya lo dijimos, está puesto sobre todo Israel justificado. Pero que luego vamos a ver que el libro de Apocalipsis al final, por eso les digo que se conecta, porque al final, ya por allá a la altura del capítulo 20-21, es que nos distingue la primera resurrección de la segunda resurrección. Entonces, venir con las nubes del cielo está ligado a la primera resurrección. ¿Cuándo lo van a ver entonces los que lo traspasaron? Será a menos que tengan parte en la primera resurrección. No sabemos. ¿Me explico? A menos. Si no, ¿cuándo lo van a ver? Cuando estén ante el trono blanco. Por eso es que dice, y harán lamentación por él, ¿ya? Por causa de él, todas las familias de la tierra. ¿Sí ves? Cualquiera de las familias de la tierra, sin distinción. No es solamente el pueblo judío, no es solamente la tribu de Judá. Cualquiera de las familias de la tierra va a hacer lamentación por él. Aún los siberianos, los chinos de esta época contemporánea, todos, cualquiera de ellos va a hacer lamentación por él. Entonces, repito, para que los que lo traspasaron lo vean, tienen que tener parte en la primera resurrección o en la segunda por defecto. ¿Está claro? Entonces no quiere decir de que Mashiach va a venir y los que los traspasaron van a resucitar enseguida. No, porque eso lo especifica la carta después. No es que todo el mundo se va a resucitar al mismo tiempo. ¿Está claro? Porque a veces tenemos esa percepción de que todo el mundo va a resucitar apenas venga el Mesías. No, la carta te lo aclara, el libro te lo aclara. Primero van a resucitar aquellos que fueron justificados por Él, aquellos por quienes vienen las nubes. ¿Me explico? Aquellos en razón de los cuales vienen las nubes. Hermano, de ahí sale una pregunta. Ajá. De ahí sale el concepto del arrebatamiento. Es lo que algunos han tratado de llevar, pero no tiene nada que ver. Porque una cosa es el rapto o el arrebatamiento
que se lleva pues al pueblo creyente al cielo y el resto se queda vivo. Es que el problema es que se quedan vivos acá y no encaja, ¿no? Porque inclusive llegan a hablar como de 3 venidas, como que una que no pisa el suelo y se devuelve, y otra donde ya sí viene finalmente y se posa. Entonces esa es la dificultad que tiene esa teología del rapto, ¿verdad? Y que esto lo ligan siempre con otra expresión que está en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Que donde dice, vamos a leerlo para atenderlo de una vez. Está la misma expresión con las nubes del cielo y el aire y todo, entonces salido de su contexto hebreo se van a confundir, ¿no? En 4:13 creo que es de 1 Tesalonicenses. Vamos a buscarlo. Es una cita bastante recurrente, bastante citada cuando pues se toca el tema del rapto, porque es la única prácticamente que habla de eso. Una pregunta. Dígame. ¿Y los que le traspasaron específicamente a quién se refiere? Si nos ubicamos en la historia, el mismo testimonio bíblico nos dice, como está en Hechos de los Apóstoles, se reunieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yehoshua, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todo el mundo. Todo el mundo, claro. ¿Sí ve? Por eso estoy diciendo, ¿de qué manera lo van a ver? Depende si tuvieron parte en la primera o en la segunda resurrección. Así es. ¿Me explico? Porque bueno, ahí tenemos el caso del que lo traspasó con la lanza y ahí mismo cayó y dio testimonio, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que ese personaje, a pesar de que lo traspasó, se arrepintió enseguida, recibió arrepentimiento. Porque todo aquel que confiesa Claro. que es el Hijo de Dios, Claro, no se lo renueva nadie, nadie. claro, lo dijo Exacto. Pablo, nadie puede confesar a Yehoshua como el Señor a menos que tenga Ruach HaKodesh, a menos que le sea dado de arriba. Amén. Entonces vemos que este mismísimo soldado que fue el responsable final de su muerte, porque dicen que Mashiach muere es cuando le atraviesan el corazón, para que se cumpliese lo que dice el Salmo 22, mi corazón se derritió en medio de mis entrañas como la cera. Ya, le pullan el corazón, se le derrite, se le escurre, pero ese mismo soldado que le da la estocada final, cayó allí arrepentido enseguida. ¿Ya? Y así muchos otros. Por ejemplo, en la predicación de Pedro, habían 3.000 judíos allí, ¿cierto? Y más. Y cuando él predica, dice, hermanos, ¿qué haremos? Ya, ellos son parte de esa estructura social, política, que condenó al Mesías, ¿cierto? ¿Qué haremos? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Joshua. ¿Ustedes? ¿Y cuántos fueron? 3.000. Luego de eso, más adelantico ahí, seguido el capítulo 4 o 3 de Hechos, al final dice, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto y matasteis al autor de la vida. Claro. Ya, orad para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y después de esa predicación, 4.000 más. O sea que todos esos que en su momento estuvieron de acuerdo en atravesarlo, también recibieron arrepentimiento de alguna manera. Cuando digo todos esos no es una generalidad, ¿no? Obviamente hay quienes nunca se arrepintieron. No vamos a decir ahora que todos los que lo atravesaron recibieron arrepentimiento, ¿no? Que quede claro eso. Es una generalidad. Estoy hablando de que todos los que escucharon ese discurso, el de Pedro o el de Juan, que de alguna manera, directa o indirecta, tuvieron parte en el traspaso del Mesías y en su muerte, a eso se les concedió escuchar y arrepentirse. Fueron 7.000 en 2. Entonces se dan cuenta, ¿quiénes lo traspasaron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Todos, dice, porque se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Joshua. Entonces no es solamente los judíos, no es solamente los romanos, ya los que lo traspasaron, todos. Porque él vino a morir efectivamente por todos y para todos, ¿no? Si hubiera muerto solo por los judíos, pues salvaría solo a los judíos. ¿Qué dice Gálatas después? Capítulo 4, que aquí lo estudiamos. Dios en su tiempo envió a su Hijo nacido de mujer, nacido como subordinado, para liberar a todos los que estaban subordinados al pecado. No solamente a los judíos. Pues si ahí traduce, están bajo la ley. Esos son los judíos entonces. Entonces nada más murió por los judíos. No. Ilógico, ¿verdad?
Bien, vamos a leer la cita de Tesalonicenses. En el 4 creo que es 4:5. ¿Qué dice Tesalonicenses 4:13, verdad? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que están acostados, ¿cierto? Para que, ¿qué? Para que no se entristezcan, ¿verdad? Como los demás que no tienen esperanza. Aquí hemos conectado y hemos dicho que la palabra esperanza es la resurrección. Esperanza que al descalzar nuestras 12 tribus sirviendo a Dios de día y de noche, que se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Eso es Hechos 26, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La resurrección. Cuando pensamos en esperanza, pensamos en la resurrección y la vida eterna. Y ahora, por la información que nos da el libro, estamos específicamente hablando de la primera resurrección. Obviamente, ¿no? No de la segunda. Entonces, ¿qué dice? Perdón, te pregunto, eso es importante precisarlo porque siempre pensamos en términos de esperanza como vida eterna, pero como si ya fuera el final. Sí. Y no hacemos énfasis en eso es importante, claro, ¿no? Que lo precises para distinguir que cuándo son, en qué momento cada una de esas instancias. Claro, hermano, eso lo vamos a seguir viendo. De todas maneras, por eso estamos hablando de que debemos aprender que no es que apenas venga el Mesías todo va a resucitar y todo va a cambiar y todo lo demás así como plan, como decimos acá. No, van a haber eventos, ¿verdad? Y va a haber una distancia entre la primera resurrección, que es la de los justificados, razón por la cual viene con las nubes, o sea, viene rápido, y otra es la resurrección que va para el trono blanco. Y ahorita, ya después, en su momento, vamos a estudiar lo que significa ese trono blanco, por qué blanco y todo lo demás, ¿ok? Entonces, primera y segunda resurrección. Entonces, nuestra esperanza está ligada a la resurrección y a la vida eterna, que está ligada a ella, en la primera resurrección. ¿Qué dice el 14? Porque si creemos que Yehoshua murió y se levantó, ¿verdad? Así también, ¿cierto? Dios a los que están acostados por causa de él, por causa de Yehoshua, ¿qué va? ¿Qué dice? Los traerá con él. ¿Sí ve? O sea, los traerá con él. No es que estén en el cielo. Ahí, ¿me explico? Ese es otro, perfecto. Que no es que estén en el cielo. No es que los va a traer con él. O sea, porque entonces cuando el Mesías venga va a venir con una cantidad de almas allá. Y entonces, ¿dónde quedó la resurrección? ¿Me explico? O sea, que va a traer un ejército de espíritus de allá del cielo. Los va a traer es el contrario de lo que se dice. ¿Usted murió dónde va? ¿Para el cielo? Claro, todo el mundo va para el cielo. Pero pareciera que entonces, así también Dios traerá, ese concepto traerá. No, aquí lo explicamos en su momento, que el verbo axi que está ahí es que los va a tener con él. Los va a tener con él. No es que los va a traer, los va a tener. Ok, entonces dice el 15. Porque así, ¿verdad? A ustedes le han dicho en la palabra del Señor que nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿no qué? No pereceremos, ¿verdad? No, precederemos. A los que están acostados. No precederemos a los que están acostados. Ojo, mira lo que está diciendo. No vamos a preceder a los que están acostados. ¿Cuál es el tenor de esa palabra? Es lo que Pablo amplió en 1 Corintios 15. Vamos a leerlo porque hay que leerlo al mismo tiempo. No pierdan esa cita de Tesalonicenses y vámonos a 1 Corintios 15 del capítulo, versículo 50. 1 Corintios 15, y es que hay que leerlo en contexto, ¿no? Vamos a leer el versículo 51. No, vamos a leer desde el 50. Mira lo que dice el 50. 1 Corintios 15, 50. Vamos a ver lo que dice ahí. Ya sabe que en 1 Tesalonicenses dice: no vamos a preceder a los que están acostados. O sea, que nosotros no vamos a recibir una transformación antes que los que están muertos, ¿verdad? Ni tampoco es que ellos se van a resucitar primero que nosotros. Para entender ese punto, vamos a leer 1 Corintios 15, 50. ¿Qué dice?
Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Correcto. Ahora, ¿qué dice el 51? Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ah, ok. Todos seremos transformados. No todos vamos a dormir, pero sí todos en general vamos a ser transformados. O sea, los que están muertos y los vivos. ¿Qué dice entonces el 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Correcto. Ah, ¿te das cuenta? Los muertos serán ¿qué? Resucitados. Y nosotros seremos... Ojo, ¿y qué dice? Que los muertos serán resucitados incorruptibles. Ojo. ¿Ya? Entonces no es que el Mesías va a traer consigo o va a traer con Jesús a los que están, no. Aquí está diciendo que los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Es decir, lo que decías tú del verbo, ¿cuál es el verbo ese en griego que traduce? Axi. Atraído. Sí. Más bien, Tenido, los tiene. Axi, el verbo axi lo han traducido como traer. No es traer, esto tiene que relación con el verbo ejo, que es tener. Griego. Claro. ¿Y en hebreo? En griego sería, existe ligiot, no existe el verbo tener. no, sí. Estarán con él. ¿Ya? Entonces no debería traducirse, el Señor traerá con Mashiach o con Jesús o algo, sino estarán para él. Estarán para él. La pregunta aquí es que como en el concepto de la cristiandad desde un pequeño se nos vende que vamos para el cielo, esto hay que precisarlo para desvirtuar ese concepto, porque mi hijo me pregunta, entonces a los muertos ¿dónde van? A ningún lado. Lo que le está denotando aquí es que le enseñaron la filosofía griega en el colegio, que los muertos iban para el cielo. Claro. Entonces esto descompone toda la estructura. Claro, es que tiene que ser así. Estamos aplicando ¿cómo es que se llama el nuevo método el freaking? ¿Ya? Estamos partiendo piedra aquí, ¿cierto? Los muertos están dormidos. Los muertos están dormidos. Los muertos están dormidos. Claro. ¿Ya? No se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿verdad? No, como los que no tienen esperanza, porque mira que el verbo que utiliza Pablo, los que están acostados, ni siquiera dice los que están dormidos, porque cualquiera diría, no, que tú estás dormido pero estás vivo. No sé, traducen dormido. Sí, pero en griego dice acostados, los que están acostados. Ni siquiera dice dormido, porque cualquiera se va y se mete. No, pero tú dormido estás vivo, estás inconsciente. O sea, eso es ¿Ya? O sea, aquí lo que ya hemos leído muchas veces, que 1 Corintios 15 nos va a aclarar. Ya eso le hemos entendido. El concepto clave aquí es donde dice en 1 Tesalonicenses 4:14, donde dice, porque si creemos que Yehoshua resucitó murió y resucitó, así también traerá, traerá, dice el cielo y nos traerá, así también estarán con él, ¿verdad? Así es lo que dice, él los tendrá con él, estarán para él, es lo que está diciendo, ¿ok? ¿Ya está claro? Venir con él. Es correcto, porque no son almas que van a venir. ¿Me explico? No son espíritus que van a venir. Porque cualquiera se puede imaginar eso, ¿no? Cualquiera va a decir, bueno, son espíritus que vienen y ahí cuando entran en la tierra es cuando resucitan. Se visten. Se visten de carne otra vez. Vienen de vestido y acá se visten. Claro, resulta que no. Porque entonces, ¿para qué una resurrección si ya estás en el cielo con él? ¿Me explico? No tiene sentido. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que los muertos serán resucitados. Ojo, alguien me dijo que yo le explicaba eso y yo me decía, es que la resurrección a la final no es lo más importante. ¿Sabes? Pero lo tenía como segundo plano. Un segundo plano. No, porque él hablaba de la salvación del alma. Claro. Oye, entonces, efectivamente aquí estamos viendo que los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ok? Y nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Ok, ahora vamos a volver Tesalonicenses. Vamos a leer el verso 15. El 16. ¿Cierto? No es el 15, ¿verdad? Sí. Porque el Señor mismo con voz de carne y trompeta. Sí.
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Ahí viene el problema. El Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el verso problemático es el 17. Entonces nosotros los que estemos vivos allá, según Pablo, el mismo Pablo ha dicho en Tesalonicenses que seremos transformados. ¿Ok? Transformados, dice allá en 1 Corintios. Entonces esto no se puede estar contradiciendo con lo que dice aquí. Entonces nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado ¿verdad? Dice, seremos, ¿qué cosa? Junto con ellos, ¿qué? Arrebatados. Traducen arrebatados. No, transformados. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que aquí la palabra que aparece allí en griego es harpayesómeta. Presten mucha atención las cosas lingüísticas que pasan aquí. Harpayesómeta. Ahora van a ver por qué no hay contradicción y por qué es otra cosa. ¿Ok? Y mira lo que dice, seremos arrebatados en nubes, ¿verdad? Para recibir al Señor al aire. Ojo, así lo han traducido, vamos a ponerlo acá. Seremos arrebatados en nubes. Aquí dice en la... No, en griego no tiene artículo. Por eso te das cuenta, en nubes, no dice en las nubes. No tiene artículo en griego. ¿Ya? Para recibir, para la recepción del Señor al aire. Para la recepción del Señor al aire. ¿Ok? Suena como un evento atmosférico eso. Bien, vamos a explicar. El verbo harpayesómeta o harpago o harpagin, como dice en griego, la raíz de este verbo está hasta aquí, harpagi. Vamos a escribirlo la pronunciación, harpagin. Ese verbo en griego se utilizó en la Septuaginta, efectivamente, y no se puede negar que se usó para el verbo gazal, que es cuando un animal coge una presa. Sí, se usó para eso. ¿Ok? Pero también se usó para el verbo hataf en hebreo. Este verbo hataf, ¿qué significa? Anticiparse a algo. ¿Ok? Anticiparse. Por eso hablamos de la vocal hataf patah, hataf kamatz, porque se le anticipa una shba. ¿Ok? Se le anticipa una shba. Por eso es hataf. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentido de anticipación tiene aquí? Hombre, sencillo, que antes de que mueras se ha anticipado ¿qué cosa? La transformación tuya. O sea que Dios no va a esperar a que tú mueras para transformarte, como le pasó a los muertos. ¿Me explico? Los muertos murieron y ahora ellos van a ser transformados. Pero nosotros vamos a ser anticipados junto con ellos, es lo que está diciendo. ¿Ok? El sentido de ser anticipado junto con ellos quiere decir que nos vamos a anticipar a la muerte, que no vamos a morir. No, tiene todo el sentido. Wow, santo, bendito. Claro. Todo tiene que verse dentro de su contexto. Él viene hablando de la resurrección, como bien tú lo decías. Exactamente. Ya, de los muertos y de los que están vivos. Es correcto. Que unos serán resucitados, los muertos resucitarán incorruptiblemente. Y nosotros seremos transformados. En ese momento seremos transformados. Claro. Es decir, que este versículo 17 precisamente está hablando, dice, luego nosotros los que vivimos. Es correcto. Está hablando no de los muertos, es correcto, sino de los vivos que en ese momento estén. Es decir, se nos va a anticipar a la muerte. Eso, anticipar a la muerte junto con ellos. Por eso es que él dice que no vamos a predecer a los que durmieron. Murieron. Es correcto. Tiene todo el sentido. Todo el sentido. Todo. Claro, hermano, claro. Entonces, además, fíjense ustedes que allá dice en Corintios, seremos en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué equivale la expresión? En las nubes. Rápidamente, fugazmente. En las nubes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros seremos anticipados ¿qué? Fugazmente. Claro, porque tú miras una nube ahorita y ahí no te cogió. Claro, ¿me explico? ¿Te pierde? En otros términos, A ver, ejercicio, ¿sí? en otros términos podríamos decir que primero la resurrección
surge conforme a 1 Corintios 15:52. Claro. Inmediatamente ocurre la transformación de lo que estamos vivos en ese momento. Claro, en histórico. ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento histórico. Claro, porque es que el apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, ¿a qué equivalen nubes? Hombre, al abrir y cerrar de ojos. Al abrir y cerrar de ojos. Pero eso es en la segunda o en la primera venida. En la primera, o sea, en la segunda venida, que es la primera resurrección nuestra, ¿no? Esta es la segunda venida del Mesías. Esta es la segunda venida, que es la primera resurrección. Ahí sí me refiero a la Claro, primera. la primera resurrección nuestra, la de los justos. O sea, en el milenio. Antes del milenio. Antes del milenio. Que el milenio se inicia. Claro, eso vamos a analizar. El milenio se inicia con estos hechos. Con estos hechos. Resurrección e incorrupción y transformación de los que estamos vivos. Correcto. Para gobernar juntamente con Mashiach Claro, el milenio. eso es lo que habla. Ya después vamos a analizar sobre el milenio qué tanto es así o no, pero es así. O sea, Ok. primero resurrección y transformación, y ahí es que inicia. Claro, que Entonces, tiene más coherencia este sentido que pensar que vamos a ir al cielo, porque claro, es que no. parecería que el Señor llega pero no toca la Y tierra. es correcto. Entonces, ¿dónde va a pasar el milenio? Me explico. ¿Dónde vamos a reinar con Él si entonces Él no está siendo coronado como rey aquí en la tierra? Entonces, No, lo que pasa es que los dispensacionalistas dividen la venida del Señor en dos. Por eso es que ellos creen en el milenio, pero antes que el milenio venga, nosotros es el escape de la tribulación. Por eso te digo, por eso te Esta digo. doctrina no es más que el escape de la tribulación. claro, claro. Entonces, fíjense ustedes, tenemos la forma lingüística de probar de que este verbo tenía dos sentidos y que lamentablemente han escogido el menos apropiado, el que va en contra del sentido. Porque yo lo digo aquí, si el verbo significa cuando un animal caza, ¿ya? Harpago, ¿sí? Harpo, de viene arpía también, arpía, vale de arpía, ¿me explico? Por eso se llama de arpía, porque toma a la fuerza algo. Pero resulta que también significa adelantarse, ¿ya? Adelantarse un evento. Y en cierto modo es así, estás arrebatando un puesto, Claro. ¿me explico? O sea, cuando tú estás en una fila, Alcance al otro. es correcto, entonces se dan cuenta que es sutil el uso lingüístico. Una cosa es que tú arrebates una presa y te la lleves de repente, y otra cosa es que tú La forma, ya se sería la acción. la acción. Y otra cosa es cuando tú arrebatas el lugar de alguien que en realidad te estás ¿qué? Adelantando. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces debería traducirse: nosotros junto con ellos seremos adelantados rápidamente. ¿Ya? O sea, nos veremos adelantados a la muerte. Es un abrir y cerrar de ojos, es lo que está diciendo. Bueno, pregunto, o sea, dando la explicación de la palabra, no Ajá. podría quedar arrebatado. No, porque es que vuelvo y te digo, lo entenderíamos nosotros aquí ahora, pero luego el de afuera no lo entiende. Porque si yo digo arrebato, claro, él tiene la idea de arrebatar, está viciado, me explico. Si fuera que estuviera en el un asunto es el concepto de lo que siempre hemos dicho, la preconcepción de cada cosa. Claro. Si no hay apertura de eso, obviamente nunca podremos acceder a este conocimiento. Claro, por eso es que aquí yo siempre he dicho, a veces pueda que una palabra, como dices tú, pueda que sí, ahí se pueda dejar arrebatado. El problema es la confusión que causa, entonces es mejor cambiarla para que no haya la confusión, ¿ok? Lo que pasa, como yo te he dicho otras veces, que a veces cuando tú ya entiendes, ya Sí. aclaras, ¿verdad? Porque es que el problema es que nos casamos con una sola idea. Es correcto. Es correcto. Ya, Claro. Hay una preconcepción. Exacto. Pero en sí tiene connota Otras cosas distintas. cosa, ya. Claro, Entonces, totalmente. Ya es difícil, entonces ahí toca explicarlo. Toca explicarlo, toca... Pues sí, porque es que cualquier... No, pero ahí dice arrebatar. Claro. Miércoles. No, y se van al griego, hiciste el griego. Y al griego, no, entonces toca explicarle, hombre, mira que la Septuaginta usó este verbo aquí, este verso acá, y significa esto, mira, cuando tú te anticipas, estás arrebatando, pero en otro sentido. No de llevarte, transportar a un lugar. Claro, cogiendo la presa y llevándosela para otro lugar, que esa es la imagen que tiene. El verbo de hebreo que se llama bloquear, ahí. También es como un sinónimo de bloquear, exactamente, de hataf. Es que el verbo en hebreo hataf, el preciso para eso, cuando tú te anticipas o arrebatas un puesto. ¿Me explico? Háganse la idea que no es de un águila llevarse la presa, que es lo que todo el mundo entiende como arrebatamiento, muy corto. sino es horizontal.
estás en la fila y tú te adelantas al puesto, estás arrebatando un puesto. Claro, uno lo usa popularmente y me va a arrebatar el puesto. Me va a arrebatar el puesto. O sea, me va a anticipar. Claro. Claro, hermano, lo que hay que decir, hermano, no es arrebatar, pero en el sentido anticipado. Es correcto, no en el sentido de transportarte a otro sitio. Claro. ¿Ya me explico? O sea, que hay que transformar el concepto Claro, y la idea. es correcto. Para que esté más ubicado. Claro, entonces por eso dice, para la recepción del Señor, entonces aquí traduce esta expresión al aire. Ya hemos explicado aquí antes que la palabra aire en el mundo griego no pasaba de la luna. Ojo, por eso una cosa es que lo leas en griego y otra en hebreo, hermano. Para los griegos el aire, aer en griego, no pasaba de la luna. Por eso es ilógico contemplar el aire como el cielo y todo. No, pues si vamos al griego, no pasabas de la luna. ¿Me explico? ¿Ya? Por eso dice las potestades del aire. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué lo usa? Porque para la mitología griega la luna constituía el límite de la atmósfera donde habitaban los espíritus malignos. ¿Ok? Entonces ser arrebatado al aire, o sea, te quedas en el dominio de las potestades o algo así. ¿Me explico? No pasaba de ahí de la luna. Sí, no pasaba de la luna. No iba más allá, no había un más allá, no había un cielo más allá. No había una constelación. No, o sea, vuelvo y te digo, el aire, el concepto de aire para los griegos, por eso es que aquí yo debato siempre que no lo puedes leer en griego porque se te arma un arroz con mango. Aquí estaba la tierra, aquí estaba la luna para los griegos. El aire era toda esta capa que envolvía la tierra. A esto era lo que ellos llamaban aer, el aire. De aquí para afuera existía el cielo, el mundo de los dioses, todo lo demás. Pero el aer era la zona donde habitaban las potestades, las huestes. Por eso dice las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El príncipe y la potestad del aire. ¿Por qué menciona eso? A ver. Porque tiene un contexto. Pero entonces si dice que vamos a ser arrebatados para quedarnos en el aire, o para recibir al Señor en el aire, entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Aquí, en el dominio de las potestades. Inclusive no dice más. Entonces los hermanos se imaginan que de ahí en el aire vamos, y ahí prendemos motor. Claro, de ahí para allá. Como que entonces recibimos al Señor en el aire y de ahí, entonces ahí sí viene la añadidura. Y de ahí como que nos vamos para el cielo. Porque ahí no lo dice, ¿no? No lo dice. Pero ¿qué pasa? Que la expresión avir en hebreo, ya la hemos visto también aquí, avir, es nada más y nada menos que la traducción o el equivalente de la palabra keter, que significa corona de gloria. Avir, muy bien, hermana. ¿Ya? Avir no es otra cosa que el equivalente al keter, que es la corona de gloria. ¿Ok? Y efectivamente el objetivo de nuestra resurrección y de la transformación de los que estemos vivos es estar presentes ante la coronación del Mashiach como rey. ¿Me explico? Por eso hemos dicho que Mashiach ahora mismo está como sumo sacerdote mediando por nosotros. Pero cuando Él venga, el acto central en parte de su venida tiene que ver con su coronación como rey sobre esta tierra. ¿Me explico? Y por eso, para estar presentes en su coronación, nosotros tenemos que ser transformados o resucitados, como corresponda. ¿Me explico? ¿Ya? Fíjense ustedes, pero si vamos a recibir al Señor al aire, bueno, ¿y de ahí para dónde cogemos? ¿Ya? Entonces ya viene la añadidura, ¿no? Pues nos imaginamos, como dice el hermano Orlando, no, del aire cogemos para arriba, porque claro... No, pero como hay un texto que dice que habitación les prepararé, entonces la gente empalma porque hay una habitación en el cielo para cada uno. Hay una habitación para cada uno. No, nada. Que está en Juan. Además de eso... Claro. Entonces, claro, fíjate, hay una habitación, mucha habitación os tengo preparada. Claro. Y se entiende el verbo del concepto. Claro, y resulta que ahí no dice habitación de lugar, de cuarto, ni nada. Está hablando de la Shejinah que iba a ser derramada, ¿no? Es la habitación de Dios para el hombre. O sea, que iba a venir el Espíritu Santo. Ruach Kodesh, no de que Jesús vaya a preparar cuarticos allá como un resort en el cielo. ¿Me explico? ¿Ya? Son cosas lingüísticas que hay que ir cambiando, hermanos, ¿no? Entonces, por eso, fíjate tú a dónde concluye este versículo 8, para ir terminando. Oye, va lento el avance, ¿eh? Sí, porque es que hay que aclarar y... Eso se enlaza con los otros. ¿Qué dice entonces el 8? Yo soy el alfa
y la O. Fíjense que es curioso, el nombre de la letra omega no existía, sino... Perdón, antes que te adelantes, estamos en el 4:16, dice, con voz de arcángel. ¿Por qué dice con voz de arcángel? De hecho, hay algunos que piensan que esa expresión de voz de arcángel quiere decir que Jesús es un ángel. No, es que efectivamente, y si lo vemos aquí, en las 7 trompetas del Apocalipsis, es el último evento previo a la venida del Mesías. ¿Ya? O sea que los ángeles van a estar tocando trompetas, porque primero vienen los sellos, luego vienen las trompetas y luego las copas. O sea que hay que entender entonces cuando dice con voz de arcángel, es que ellos estarán tocando. Claro, acompañado de, claro, ellos van a venir. O sea que el hombre tuerce todo. Es la sutileza, no la ambigüedad. Por eso aquí yo me encargo de destruir las ambigüedades. ¿Me explico? Porque cuando dice con voz de trompeta, el Señor con voz de trompeta o con voz de arcángel, con voz de arcángel, claro, no significa que él va a venir tocando. Para eso tiene 10 millares de ángeles que tienen que para tocar todas las trompetas que quiera. ¿Me explico? ¿Qué es lo que significa la expresión? Hombre, que a los reyes, y eso hasta en los cuentos infantiles todo el mundo lo ve, a los reyes los reciben con voces de trompeta, ¿no? Les hacen la calle de honor. Entonces se imaginan de que él es el que viene tocando. Que es el que viene tocando. No. Él viene recibido o a través de o por medio de. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces dice el 8, para terminar por hoy, dice el 8. Yo soy el alfa y la O. Porque en griego lo que iba a decir es que el nombre de la letra omega salió mucho después. Antes no existía el nombre omega, no existía. En griego no aparece la palabra omega. En griego aparece alfa. En el texto no. En el texto no aparece, aparece alfa, que, to, o. Así. Que, to, o. No dice omega. Dice nada más la letra. ¿Ya? Yo soy el alfa y la O. Así. No existía el nombre de la letra omega en ese entonces. Eso apareció después. ¿Ok? Entonces aquí vamos a otro tema interesante. Sí, porque es muy lógico. Lo que viene a continuación dice el Señor Dios, el que era, el que es, el que viene, el Todopoderoso. ¿Ok? ¿Qué significa? Hombre, es claro que el alfa y la O son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, ¿no? Y es una alusión de lo que ya ha dicho antes Dios, yo soy el primero y yo soy el último, y eso se repite más abajo también, ¿ok? Así que aquí es relevante, y algunos hermanos mesiánicos no han tratado de decir, no, Aleph y Tav. No, da igual, o sea, esto es irrelevante porque en el antiguo Israel muchísimas palabras griegas entraron al vocabulario. Y no tenemos aquí ningún problema en decir alfa y omega. No tenemos ningún problema. Si bien que al llevarlo en hebreo, pues hay que decir tav, porque no existe la letra O en hebreo. No existe. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que además de todo, si lo ponemos en términos hebreos, Aleph y Tav, ¿verdad? No hay que hacer... Vaya, que no se encuentra uno en internet hoy con estos hermanos mesiánicos que medio han ojeado hebreo o algo, no sé dónde se meten, es que a mí me gustaría descubrir dónde se meten para sacar tanta barbaridad, hermano. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces han tomado esta letra Aleph y Tav y se van a Génesis. Mira que aquí dice Etz, y entonces Etz es no sé qué, y hace una filosofía, pero si eso no... Etz es una preposición en hebreo y punto. Entonces, ¿por qué se van a Génesis? Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Entonces tratan de decir que la palabra Etz en hebreo es el principio de la creación, que no sé qué, que no sé qué. Tiene sentido. Pero se está ocupando del griego. Sí, por eso te digo, pero Está guiando. una cosa impresionante. Hombre, si vas a decir Aleph y Tav, esto en hebreo no da para mayor cosa. En hebreo solamente esto se puede leer como at, que significa establo, ¿ya? Y en arameo atz, que es señal, y ahí no hace ningún sentido, o sea, no hay por qué meterle misticismo a esto, Sí, claro. ¿ya? Además, para evitar cualquier cosa, todavía en la época de Juan, aquí, cuando está escribiendo Apocalipsis,
no existía este alfabeto cuadrado, o sea, no se usaba de manera oficial, ¿ya? Así que las letras en hebreo antiguo serían esas dos, y ahí no hay nada que decir. Pero ¿qué pasa? Que la creatividad humana es complicada, y ahora ya hay algunos que están viniendo a esta escritura fenicia y dicen cabeza de toro y señal de cruz. Bueno, no es toro, es un cordero en la cruz. Miércoles. Pues que inventan. Bonito, bonito. Sí, suena bonito. Hombre, pero déjense de esos inventos, ¿no? O sea, que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí es una simple comparación. Yo soy la alfa y la o el alef y la tav, y punto. Sí, pero para decir que primero y el último. Y después de él no hay nadie. Ya. Claro, dice el Señor, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. ¿Ya? ¿Qué está diciendo entonces? Que Él contiene, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que es lo que dice Pablo en Colosenses, ¿no? Sí. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso es que Él es el Aleph y la Tav, pero hasta allí. ¿Ya? Porque claro, toda la Torah se escribió con alfabeto hebreo, pero no este cuadrado que estamos viendo ahora, Sí, no con es. el otro, el fenicio. ¿En qué momento históricamente se pasa al cuadrado? En la Mishnah, en la época de la Mishnah, en el 250, se fijó por decisión rabínica que ya más nunca se usara el alfabeto fenicio, sino el arameo cuadrado. ¿Por qué Dígame. ¿Y el 4? ¿Por qué Perdón. causa? Para distinguirse de los samaritanos, porque los samaritanos hasta el día de hoy utilizan el fenicio. Los samaritanos del fenicio. Sí, claro. Y en Yavne no hubo una compilación de normas de lingüística. En Yavne no. En Yavne apenas se recogieron las tradiciones. Pero esta decisión formal de cambiar de alfabeto fue mucho después. ¿Cómo lo demuestro? Las monedas de la época de Bar Kokhba, 135 después de Cristo, todavía estaban escritas con letras fenicias. Todavía. Tú puedes leer en las monedas que están ahí la palabra shekel en hebreo con letras fenicias. Disculpe, ese es el palo hebreo. Le llaman palo hebreo, hermana, pero eso no se llama palo hebreo, eso se llama fenicio. ¿Ok? El Talmud de Babilonia inclusive le llamó la escritura libanesa, o sea, fenicia. ¿Ok? Le llamó Ketab Da'atz, la escritura de las flechas también. Y así, pero no es palo hebreo, eso es un nombre, porque en conclusión, el mismo Talmud dice que la lengua hebrea nunca tuvo alfabeto, porque era una lengua nada más. Entonces tomó el alfabeto fenicio para escribirse al principio y luego tomó el alfabeto arameo, que es este que hoy conocemos como letras cuadradas. Así tomó forma. Y así es que ya se conoce hoy. Pero este alfabeto no es hebreo, esto es arameo. Y este alfabeto no es palo hebreo, es fenicio. Las cosas como son, ¿me explico? ¿Ya? O sea que el hebreo siempre ha sido una lengua. Una lengua nada más, una lengua, pero su propio alfabeto nunca lo tuvo. Es como pasa aquí con las lenguas guayú indígenas, esas lenguas no tenían alfabeto, ellos nada más hablaban su tradición oral. Cuando vinieron los españoles y ahora los antropólogos y todo, han puesto a escribir el guayú allí con letras latinas. Pero fíjense ustedes que en otros pueblos africanos no pensaron así, y hay una lengua como el Ge'ez, que es una lengua semítica muy parecida al hebreo que hablan en Etiopía, y allá estos señores que llegaron allá se inventaron unas letras así todas extrañas. ¿Me explico? No inventaron un alfabeto latino, pero la lengua Ge'ez nunca tuvo alfabeto. Eso fue un alfabeto inventado. El ruso fue así. La lengua rusa no tenía alfabeto. La lengua rusa era hablada nada más. Cuando lleguen los misioneros cristianos a los pueblos eslavos, cogieron fue el alfabeto griego y lo adoptaron a los sonidos del idioma ruso. Pero el ruso nunca tuvo alfabeto. Es un alfabeto adoptado. Lo mismo pasó con el copto. La lengua copta era una lengua hablada, pero no tenía escritura. Y luego los cristianos, los gnósticos que llegaron a Egipto, inventaron una adopción del alfabeto griego al copto. Y así. Entonces la lengua hebrea nunca tuvo alfabeto. Primero se escribió con fenicio y luego con arameo. Punto. Solo en el 250 con la Mishnah se pasa al arameo, Sí. Para distinguírselo De los samaritanos. De los samaritanos. Porque los samaritanos hasta el día de hoy utilizan este fenicio a un poco modificado. Por ejemplo, esta misma palabra en fenicio hoy se escribe así.
¿Ya? Hoy en samaritano se escribe así, que es más o menos la reminiscencia de esto, como una especie de cursiva ahí. Sí, como más cursivo. Más cursivo. Entonces, este es samaritano, esto es fenicio puro y esto es arameo. Arameo. Arameo, ya. De modo tal que podríamos decir que en la época de Mashiach se hablaba hebreo. La lengua hebrea y se escribía con caracteres fenicios y eventualmente con caracteres arameos. Solo hasta el 250 se adopta. De ahí en adelante se tomó la decisión formal de que más nunca se escribieran en alfabeto fenicio las cosas. Por un contexto ya de separatista. Yo lo he dicho, por ejemplo, bíblicamente tú puedes ver que se oraba de rodillas. Daniel se arrodillaba, en la época de Ezra se arrodillaban, todo el mundo se arrodillaba. Pero cuando viene el siglo VI y ven que los musulmanes se arrodillan, de ahí en adelante los judíos dejaron de orar arrodillados, solo para distinguirse de los musulmanes. Y, empieza el balanceo en el muro de los lamentos, ahí de pie y todo lo demás. Entonces no le veo sentido a eso. ¿Me explico? Entonces el judaísmo ha sacrificado cosas, que yo le he dicho, ha sacrificado cosas con tal de distinguirse. Pero esos sacrificios han sido duros a veces. Entonces, Haverim, con esto hemos terminado por hoy. Llegamos al verso 8, avanzamos 2. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Shabbat Shalom.